of sin might be juntamente con rendered Cristo, powerless, para que el cuerpo del pecado sea destruido o se les ha quitado el poder, that henceforth we would no longer a be fin de que slaves no to sin. sirvamos más al pecado. And Romans 5:19 makes it very clear that En Romanos 5:18 hace muy claro, no, 19, sin and self, que el pecado en sí mismo, the flesh, la carne, self-centeredness, el egocentrismo, came in by birth, lo obtuvimos cuando nacimos, and so it makes sense that it will only go hace out by sentido death. que la única forma de quitárnoslos va a ser mediante la muerte. This thing is going to be with us for Va a the rest estar of our lives, con nosotros el resto de nuestras vidas. and it can never, it will never change. No va a cambiar, nunca va a cambiar. But God has made a way for Pero us Dios se ha hecho una provisión. by faith to believe that it's been rendered powerless. Por fe creamos que se le ha sido quitado el poder, se le ha despojado del poder que tiene. And as we trust and rest in that truth, Mientras creemos The y truth will set us descansamos free. en esa verdad, la verdad nos hará libres. and then last night we Y anoche- looked at the subject of looking unto Jesus Vimos el and not tema de- him or her. Puestos los ojos en Jesús y no en ella o en él. We asked this question. Hicimos esta pregunta. In this area of the husband-wife En esta área relationship, de la relación esposo y esposa, are we looking unto Jesus ¿estamos mirando a Jesús or one another? o estamos mirándonos uno al otro? In Isaiah 26:3, if you would turn to that Isaías passage, 26:3. I think it would be worth taking the time to look at it this morning again. Isaiah Si lo vemos otra 26, vez, Isaías 26:3. in verse 3. Someone would read that. ¿Alguien que lo lea, por favor? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. God will keep us in perfect peace Dios va a mantenernos en completa paz if our minds are stayed on Him. si nuestras mentes permanecen o perseveran en Él. That verse has been so comforting to me over the years. A través de los años ese versículo me ha confortado mucho. I used to carry it around in my pocket. Ese es el que yo llevo aquí en mi bolsillo. And when I would get in the flesh and I Cuando- couldn't get out of it, I didn't understand the cross back then. Estoy en la carne o estaba en la carne. I would just bring that verse out and Sacaba I este would versículo de mi just bolsillo cuando no tenía esperanza y Psalm 46:10, be still and know that I'm God. también You know, and- un salmo que decía, estate quieto y conoce que yo soy Dios. When I first came back from Thailand, before I understood a lot of these things, and Recién había regresado de Tailandia cuando estaba entendiendo would- todas estas verdades I worked in a bank y and trabajaba en un I banco would go in the morning and iba en la mañana by noon everything was caving in on me, y todo ya para mediodía ya todo estaba sobre mí and God was allowing me to just live in total chaos. y de pronto todo se convertía en un caos alrededor de And mí. I would excuse myself from the next customer. Y le pedía permiso al siguiente cliente, me excusaba un momento, I would walk back in the bathroom me iba al baño and I would put the commode seat down y ponía la and I tapa del would baño abajo sit down on that me sentaba. commode seat and curl up in a fetal position, y me ponía en una posición fetal and I would scream at myself y me gritaba a mí mismo inwardly, internamente, be still and know that I'm God. estate quieto y confía que yo soy Dios. Be Conoce que be soy still, Dios. Tim. Stop it. Está quieto, Tim, estate quieto, ya para. And then Isaiah 26:3 would come to mind. Y después a mi mente venía este versículo de Isaías And 26:3. then I could get up and I could go out there and face Entonces, whatever it was podía again levantarme, ir otra vez a seguir el trabajo y enfrentar cualquier cosa que venía. for the next 10 minutes. Por los próximos 10 minutos. Yeah. Looking unto Jesus, Puestos los ojos en Jesús, being occupied with Him, estar ocupado en Él, resting in Him, descansando en Él, trusting in Him, confiando en Él, abiding in Him, permaneciendo en Él, depending on Him. dependiendo de Él.
And remember yesterday Y recuerden ayer, we saw that vimos que in John 17, 18, and en Juan 20, 21, 17, 18 y también he said, as En un texto I was más sent adelante into the decía, world, so I'm sending como you into the world. tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ustedes al mundo. Les decía. How was he sent into the world? ¿Cómo es que él fue enviado al mundo? Trusting and resting and depending on God the Father. Dependiente y tenía que confiar en el Padre. He was always acknowledging Siempre the estaba Father, reconociendo y conociendo al Padre. always trusting in Him. Siempre confiando en Él. Our expectation Nuestra expectativa must be from Him. debe venir de Él. In Psalm 62, verse 5, we looked at this yesterday. Salmo 62, 5, que vimos ayer. This became one of my key verses as I grew in the grace and knowledge of the Lord Jesus Este también Christ. se volvió un versículo clave mientras yo estaba creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. My soul, wait thou only upon God. Alma mía, en Dios solamente reposa. And keep in mind, your soul is Ten en mente que this is your soul right El here. alma Your mind, es your mente, will, your emotions. voluntad y emociones. My soul, wait thou only Mi upon alma God, en Dios solamente reposa. because my expectation is from Porque en Him. Él está mi esperanza o mi expectativa. And see, as we grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ, Conforme crecemos en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, we're going to expect more and more from vamos Him a esperar o tener expectativas and más de less parte and de Él less from y ourselves más y and menos y from menos each other. de parte de nosotros o de nuestra esposa o esposo. And the cross is God's way La cruz of es la forma o el camino of de Dios setting us free from sin's para power. librarnos del poder del pecado. The cross is the central event in all La of history. cruz es el evento central en toda nuestra historia. We even tell time by it. Determinamos el tiempo también, partimos el tiempo a partir de ese AD, momento. BC. Antes de Cristo, después de Cristo. And it's God's only way to Y be es set free. El único camino de Dios para ser libre. Yesterday, we put this thing together, Ayer and pusimos and, esto, dibujamos esto, for those of you who aren't here, para man is a trinity. He's que no made up. estuvieron ayer, He's made up of three parts: el hombre también es trino, está hecho en tres partes. the body, Es el cuerpo, the soul, el alma, and your soul is made up of your y el mind, alma will, and está emotions. hecho de la mente, voluntad your y emociones. Personality's all wrapped La- up in this, Personalidad está envuelta aquí en el alma. and the spirit. Y el espíritu, Now, the body is just this envelope that we El- live in. el cuerpo es este empaque en el que vivimos. The soul is what we think, El alma es lo que piensas, what we desire, lo que deseas how we feel, y cómo te sientes. and the spirit is that part of man that Y el communicates espíritu with es esa God. parte del hombre que nos comunica con Dios. And Paul, oftentimes when we're counseling Muchas veces cuando estamos aconsejando people that are struggling in life, personas que marital tienen problemas en la problems or vida, whatever ya it sea might be, maritales o cualquier otro, we minister to the soul. normalmente ministramos al alma. Paul never ministered to the Pero soul. If Pablo you, nunca guiaba su ministerio al alma de las personas. Miles Stanford told me one time, Miles Stanford he me dijo said, una vez, Tim, I want you to stay between Tim, Romans and Philemon for quiero 2 que years. te quedes estudiando por 2 años entre Romanos y Filemón. I don't want you to go outside of No, Romans no to quiero que Philemon vayas a for 2 estudiar years. cualquier otra cosa. Por 2 años solamente estudia entre Romanos y Filemón. And what I noticed was Y lo que that noté fue que Paul never Pablo tried to change people's minds. nunca trataba de cambiar el pensamiento de las personas. He never tried to change their Nunca desires, trató de cambiar los deseos de las personas. and he never tried to make them feel good. Y nunca trató de hacer sentir bien a las personas.
his ministry was Su was a ministerio spiritual ministry. era un ministerio espiritual. He was always moving them towards Estaba Christ, moviéndose, moving what? moving them towards Christ. Siempre estaba moviendo a las personas hacia Cristo. Let's look at I want to look at a verse that we didn't have a chance to look at yesterday. It's over in 2 Corinthians. Vamos a ver un versículo que no pudimos And, ver ayer, pero está en 2 de Corintios, 2 Corinthians chapter 5. capítulo 5. Let's begin in verse 14, and let me just walk you through this. Podemos empezar en el versículo 14. 2 Corintios 5, 14. In verse 14, we read, "For the love of Christ constrains us." Porque el amor de Cristo nos constriñe. Notice it's not our love for Christ. Noten que no dice nuestro amor por Cristo. I had that mixed up at one time in A veces confundí my esa life. parte. I was asked when I was Sandy and I were going through the training with New Tribes Mission, Sandy y yo estuvimos en un periodo de entrenamiento and en I las was asked misiones to de nuevas teach in the tribus. chapel one morning why missionaries come home from the mission field within the first 4 years after they go. Who was preaching? I was. Ah. They asked me to do it. Le pidieron a Tim que predicara acerca de por qué los misioneros regresan del campo misionero después de 4 años. They chose the wrong man. Y dice que escogieron al hombre equivocado para hacer esa and predicación. I went home and I studied and the only thing I could figure out was that Y al regresar a casa that estuve estudiando they didn't love Jesus enough. y lo único que They lost pensé that es de first que love regresaban del that campo it talks misionero about porque in dejaron de Revelation amar a chapter Cristo, 2. que habían perdido su primer amor. And that's true, Y en parte es verdad, but it wasn't the right place to share that. pero no era el lugar correcto para compartir eso en esa ocasión. What the problem is Pero realmente el problema es they didn't know about Christ's love for them. que los misioneros que regresan Notice- realmente no saben, no conocen el verdadero amor de Cristo para ellos. Notice what it says here. Noten The lo que dice love aquí, of Christ porque constrains us. el amor de It Cristo motivates us. nos constriñe o nos motiva. It controls us. Nos His controla. love for us will Su motivate us Amor por nosotros es lo que nos motiva. if we know how much He loves us. Constriñe. No sabemos cuánto Él nos ama. And see, that's the issue. Y ven, ese We es el don't asunto. know how much He loves us. No sabemos cuánto Él nos ama. We don't know Him. No lo conocemos. And now notice what it says here. And Noten lo que immediately Aquí He goes to the cross here. el versículo 15 inmediatamente va hacia He says, la cruz. because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Porque verse 15, 14. la segunda parte dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. See, we were crucified with Christ. Estuvimos That's what he's crucificados saying there. junto con Cristo. Ahí lo He died menciona. for us, we died with Him. Él murió por nosotros y nosotros morimos con Él. And then in verse 15, and that Luego He el 15 died for dice, all, y por todos murió, that they who live para que los should que no viven longer live for ya no themselves, vivan para sí, but for Him. sino para aquel. That's the issue here in this marriage Ese es el relationship. problema, ese es el tema en la relación matrimonial. See, we're living for ourselves. Estamos viviendo para nosotros mismos. We're not living for one another. No estamos viviendo para la We're otra not persona. living for Him. No estamos viviendo para Cristo. Let's read that verse 15 again. And that Veamos He este died versículo for 15 all, otra vez. that they who live Y por todos should murió, no longer live for themselves, para que los que viven ya but no unto vivan Him who para died sí, for them and rose again. sino para aquel que murió y resucitó por ellos. And then notice verse 16. Verse 16 is very, very significant Y luego here. el 16 es muy significativo aquí.
Therefore, henceforth, De manera know we no man after the flesh. que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. What's he saying here? ¿Qué quiere decir eso? He's saying that if we know how much Jesus loves Quiere us, decir que si sabemos cuánto nos ama Cristo and we know that he died for y us, si sabemos que Él murió por nosotros, and that God took us out of Adam que and Él placed us into nos Christ, sacó de Adán y nos puso en Cristo, and when he went to the cross, y we cuando went to Él the fue a la cruz, cross. nosotros fuimos a la cruz. When he went to the grave, Cuando Él we fue a la went to the tumba, grave nosotros in fuimos con Él Christ. en Cristo. Remember, in Recuerden Adam, que en Adán we sinned. pecamos en Adán. His sin became our Su sin. pecado se volvió nuestro pecado. Now, in Christ, Ahora en his Cristo, righteousness becomes our Su righteousness. justicia se vuelve nuestra We justicia. were reborn Fuimos into renacidos Christ. en Cristo. Now, everything that Jesus is and Y ahora everything that todo he lo has que Él becomes es y ours. todo lo que tiene se vuelve nuestro. We're joint heirs with Somos Jesus. coherederos Romans con Cristo. 8:17 Romanos says. 8:17 lo dice. So what he's saying here Así is que lo que now dice aquí es, is if we know how much he loves si us, sabemos cuánto nos ama Él, that he went to the cross que Él fue for a la cruz us, por nosotros, and that he took us y with que him, Él nos llevó conjuntamente then con we'll Él, no longer live for ourselves. y ya no viviremos para nosotros mismos. We're gonna die to ourselves Vamos a morir a nosotros if we mismos really and truly know that truth. si verdaderamente sabemos y creemos esta verdad. And remember, Y to recuerden, know something, el que sabe algo, you must look at it from God's point of view, o para saber wisdom. algo que es la sabiduría, es ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Then you've got to apply Y that después tienes truth que aplicar esa to our verdad lives a tu vida to understand it. para entenderlo. And then, as we continue to apply it to Y our después, lives, we conforme will know. continuamos aplicándolo a nuestras vidas, entonces verdaderamente lo llegas a conocer, a saber. And that's in Proverbs 24, 3 and 4. We looked at it the other night. 24, 3 y 4 que lo vimos anoche o antenoche. I can't tell you how important No les puedo decir understanding that process qué tan is importante es to our spiritual growth. entender este proceso en nuestro crecimiento espiritual. And then he says here in verse 16, Luego henceforth dice el 16, we will know no man after the de flesh manera anymore. que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. And what that means is I'm not Okay. going to look at Sandy's flesh through my flesh anymore. Lo que quiere decir es de que ya no voy a ver la carne de Sandy a través de mi carne. If I'm dead to Nunca self, más. Si estoy muerto a mí mismo, I'm not going to look at her. I'm not going to see her flesh. no voy a ver su carne de ella. And I'm not going to look at her flesh through my flesh. Y no voy a ver su carne a través de mi carne. I'm going to look at her Voy a verla a with ella the Spirit influencing my soul, a través del Espíritu influenciando mi alma. and I'm going to have compassion Y for her voy a tener compasión de ella. because she's hurting. Porque ella está herida. She's in the flesh, Porque and está en la carne. that's not good Y for eso no her. es bueno. No es bueno para ella. You see how looking unto Jesus ¿Ves cómo- is so important. Poniendo los ojos en Jesús o poner los ojos en Jesús es tan importante. If you have a godly old grandmother that Tienes una you know she really loves you, piadosa abuelita, ella, tú sabes que ella te ama. you would never want to hurt her, would you? Nunca vas a querer herirla. You would never want to disappoint her. No quieres desilusionarla. That's what this verse 14 here says. Eso es lo que The dice el love of versículo Christ 14. constrains us, it motivates us, it El amor de controls Cristo us. nos constriñe, nos motiva. If we know how much He really loves Si us, supiéramos then we would never want to disappoint Jesus. cuánto nos amara Cristo, no quisiéramos Never. desilusionarlo, ¿cómo se dice? Decepcionarlo. We couldn't. No podríamos. See, if we really knew Si realmente supiéramos how much He loved us. cuánto es lo que nos ama. And then He says, and He loved us so much that He went to the cross Y for después us. nos ha amado tanto que Él fue a la cruz. And He took us with Y us, nos llevó conjuntamente with con Him, Él so that we would be crucified with para Him. que fuéramos crucificados junto con Él. That's how much He loved us. Así es tanto que Él nos ama. But see, we don't pay any attention to that. Y no ponemos
mucha atención a eso. It isn't even taught in our churches Ni most. siquiera se most enseña churches. mucho en las iglesias o en muchas iglesias. And so the whole world Así es de que is todo el mundo walking in ignorance Está- of this truth. caminando en ignorancia de esta verdad. And so we have bombings in Paris Así que and tenemos bombas en París, everything else that's going on in the world. todo lo que That's, sucede en el mundo. and basically the church Básicamente la is the iglesia pillar and foundation of truth. es el columna y baluarte de la verdad. If truth is going to be known Si la, here in Monterey, la verdad va a ser enseñada aquí en Monterrey, it must begin with the church. tiene que comenzar en la iglesia. It must begin with this. Tiene que comenzar aquí con esto. And this isn't going to be taught by the government. Y esto no lo va a enseñar el gobierno. And it's not, your children aren't going to get it in school. Tus hijos no lo van a aprender en la escuela. It's got to come from the church. Tiene que venir de la And the iglesia. church isn't teaching Y truth, la iglesia no está enseñando estas verdades deeper truth. o verdades profundas. When I first began to understand all this, Cuando comencé recién a aprender, a entender estas cosas, I can't tell you how angry I was at the church. estaba muy enojado con la iglesia. I wanted to burn it down. Yo quería quemar la iglesia. I told a pastor Le dije a one un pastor time, una I vez una said, noche, le dije, I'm going to stand out in front of this church with a ball bat me voy a parar enfrente de esta on, iglesia con un bat de béisbol Sunday mornings, and I'm going to beat people off y voy a to keep them from coming in here. y voy a ponerme enfrente de la iglesia pegándole a la gente para evitar que la gente Because venga. they think that Porque if ellos they give piensan up an hour's sleep que si ellos dan una hora de su sueño and give a few pesos, y few dan dollars un here, poco de pesos o dólares aquí, that God's going to bless their lives. que Dios va a bendecir sus vidas. And that's not God's way. Y ese no es el camino de Dios. I'd encourage you to just spend a little time in that passage. But sido notice Alentado de pasar tiempo en notice este verse pasaje. 16 again. Noten otra vez el And- versículo 16. And note the first part of 16 says, "Therefore henceforth know we no man after the flesh." Segunda de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante and a then nadie he conocemos says- en la carne. Y dice, He says, "Yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more." y aún así a Cristo conocimos según la carne, Now what does ya that no lo mean? conocemos así. What does it mean we've known Christ in the flesh? ¿Qué significa eso de conocer a Cristo en la carne? Well, what that means is Lo que that we had a significa es- relationship with Jesus Christ in the flesh. Hemos tenido una relación con Cristo en nuestra carne. Jesus, give me a good day Dios, dame un buen día, and give me good health dame buena salud, and give me a good marriage. dame un buen matrimonio And Lord, give me y Señor, dame all my children to be winners. que todos mis hijos sean ganadores. What is this all about? ¿De qué se trata eso? It's all about me. Todo es alrededor de mí. See, it's all flesh. Todo eso es la carne. My relationship with Mi Christ. relación con I'm Cristo. going to read my Bible now, Jesus, so that you bless my Voy a leer life today, mi and I'll Biblia. have a good day. Hoy Dios, para que me bendigas y tenga yo un buen día hoy. I lived that way Yo viví de esa for forma 20 years. por 20 años. 20 years I studied the años, Bible. yo estudié la Every Biblia. waking moment that I wasn't forced to do something else, I was reading the Bible or praying so that He would bless my life. Yo me sometí a leer la Biblia y orar para que Dios I had a relationship Bendiciera mi with vida. Him in the flesh. tenía una relación con Él en mi carne. I didn't care about Him. No me importaba acerca de All I Él, cared about was me. sino era acerca de mí. But He says, if we really know how much He loves Pero us, dice, si supiéramos cuánto it's going to change all that. nos ama Él, va a cambiar. It's not something that you have to force yourself to do. No es Please algo que- understand that. Tengas que forzarte a hacer, por favor entiende eso. This is just going to come natural. Eso va a venir naturalmente. As you grow in the grace and knowledge of Conforme the Lord creces en la Jesus gracia y el Christ, conocimiento del Señor Jesucristo,
you're going to expect more and more from vas a him. tener tu esperanza o tu expectativa más See, de parte de él. the true essence La of verdadera Christianity esencia del isn't to cristianismo think high thoughts of yourself No es pensar alto de uno mismo or low thoughts of o yourself. bajos pensamientos de uno mismo. You don't even think about yourself. Ni siquiera el cristianismo es ni siquiera pensar en ti mismo. Today we're gonna look at the biblical role of husband. Hoy continuamos con la lección 4 o sesión 4, que es el rol bíblico del esposo. The man who Página 24. is forever criticizing his wife's judgment El hombre regularmente pasa criticando la opinión o el juicio de su esposa. never seems to criticize her choice of a husband. Pero lo que no critica es su juicio al escoger un esposo. So today we'll be looking at this biblical role of the husband. Hoy vamos a ver este rol bíblico del esposo. And I want to give you guys a chance to leave now. Les doy oportunidad a ustedes, hombres, que salgan ahorita, que se vayan. Being a husband is something people seem to expect Ser esposo es algo que la gente espera can be done with little or no preparation. que se puede hacer sin preparación o con poca preparación. There are no courses in husbanding No hay that I know of, cursos o clases de cómo ser un esposo. and there's doesn't seem to be any real job descriptions. No parece que haya alguna descripción de esa labor, de ese trabajo de esposo. Very few books have been written, Pocos libros han sido escritos al respecto and not much opportunity to learn from the examples of other godly no hay men. muchas oportunidades de aprender del ejemplo de otros hombres piadosos. On-the-job training is about all most husbands get, Toda la capacitación respecto al trabajo es todo lo que los hombres llegan a tener. which means their instructor ends up being their mate. Implica que el entrenador es la propia mujer que Who is usually struggling to learn how to be a wife. usualmente también ella misma está batallando en aprender a ser esposa. Add to this, most men didn't have an effective role model of a husband in their father. Y también añadido a esto es de que los hombres regularmente no tenemos un modelo de cómo ser esposo en nuestros padres. There are many factors in Hay society muchos factores en la sociedad and within marriage y en el matrimonio that make it difficult today to be an effective husband. que hacen difícil el día de hoy ser un esposo efectivo. Some of those factors are Uno de esos factores son a society that promotes self-centeredness. una sociedad que promueve el estar enfocado en uno mismo. You got to look out for number one. Tienes que buscar ser siempre el número uno, el primero. Macho man La attitude. actitud de un macho, de un machista. If a man is seen dying to himself for his wife, he is labeled as a weak man. Si un hombre se le ve muriendo a sí mismo a favor de su esposa, se le ve como un hombre débil, ¿no? En español tenemos el concepto de un mandilón, se le llama, ¿no? Que tiene mandil puesto. ¿Eh? Tenemos con muchas traducciones para eso en español. I think our culture Nuestra cultura, pienso, breeds quitters. Brits, It breeds men that Alimenta. quit. Yeah, like- alimenta a los hombres que se dan por vencidos o abandonan sus cosas así. if you have a child and he's in elementary school and Si tienen un hijo que está en la primaria he's not doing well, y no lo está haciendo bien, we go to the teacher vamos con el maestro o la maestra and we talk to the teacher and y hablamos con la we maestra. want the teacher to change Y queremos the que way la she maestra teaches or whatever. Cambie su forma de enseñar. And if the teacher doesn't
change, Si el maestro no cambia, la maestra no then cambia, we take the child out of the Entonces- class and put him in another school, or sacamos a nuestros hijos de la escuela y lo ponemos en otra escuela. he's playing on a ball team and Está jugando en un equipo de fútbol he isn't playing very much. y no juega mucho, no participa mucho. So we go to the coach Nos and vamos con el entrenador. tell the coach, I'd like our son to play a little bit more. Entrenador, quiero que mi hijo juegue un poquito más. If the coach doesn't do that, Y si el entrenador no hace we'll eso, take him off that team. entonces lo sacamos del equipo. We're breeding a society of quitters. Estamos alimentando una sociedad de personas que renuncian o dejan las cosas. Then there's women's liberation. Y ahora This también whole otro elemento movement es la liberación Makes it femenina. very, very difficult to be a husband at times. Hace a veces difícil el asunto, el tema de ser un buen esposo en medio de la sociedad feminista. And then you take the 10 to 12-hour work week or work days. Y después hay And jornadas de trabajo de 12, 14 horas al día. it just makes it very, very difficult. Todos estos elementos hacen muy difícil la labor de un esposo. What does a spiritual leader look like? ¿Cómo se ve o qué es ser un líder espiritual? Well, there are many different ideas of what a godly spiritual leader really looks like. Hay muchas diferentes ideas de cómo debe de ser un líder espiritual. When I first came to know the Lord, Cuando recién vine a conocer al Señor, Sandy and I walked into this Bible church, Sandy y yo llegamos a esta iglesia bíblica and she got saved there. First Ella couple of weeks we were there, and, conoció al Señor ahí después de unas semanas. I had been saved a couple of years before, but Yo ya un par de años I didn't antes know ya había anything. conocido a Cristo, pero realmente no había conocido mucho. we were confronted with the idea. Fuimos I was confrontados, confronted with o yo the fui idea of being a confrontado spiritual leader in Con my la idea family. de que tenía que ser un líder espiritual en mi familia. How was I going to carry out that role? Pero ¿cómo es que voy a llevar a cabo ese papel? I was basically given a Bible and left to figure it out on my own. Básicamente se me dio una Biblia o tenía una Biblia y tenía que arreglármelas yo mismo. And the typical images Y los estereotipos típicos o of imágenes leaders, de un líder which are common in our que son society comunes today, en nuestra sociedad are, el día de hoy an army sergeant es un sargento del ejército or a dictator o un dictador or a football coach o or un entrenador de fútbol an executive, o un ejecutivo a business executive, de negocios. and the qualities that we associate with leaders are strength and authority, Asociamos con el liderazgo la autoridad y la fuerza, power, poder, dominance, dominancia o dominio, decisiveness, decisión, superiority, superioridad, person who never admits having needs. una persona que nunca admite tener necesidades. And so you can imagine the mess that my family became. Entonces se pueden imaginar del desastre que mi familia o en lo que se volvió mi familia. I can remember one time, and I think I might have shared this the other night, but Creo que ya recordé esto la otra vez, se los compartí esto la otra vez. I mean, I was determined Yo that we estaba were going to walk with the Lord as a Determinado family. de que íbamos a caminar con Dios como familia. I had a strong wife Tenía and una esposa two boys and fuerte, two girls, and dos varones, dos niños y dos niñas. they were all in their teenage years Estaban todos when, en su edad when I de, came to know Christ. de juventud, de adolescentes, cuando yo venía a conocer a I Cristo. mean, you talk about being underwater. Estamos We hablando were. de que están así como bajo el agua. And I can remember in this little house that we lived in, Y recuerdo ver esta casa pequeña donde the, vivíamos. the girls' room was here, El and cuarto de las niñas boys' estaba a room un was lado, here, y el and otro de los niños estaba aquí. bedroom, and Sandy and I's bedroom was Nuestro here, cuarto and estaba del otro the lado. living room was right outside Y la sala estaba those doors. afuera de esas tres puertas. And I was standing
in the living Y yo room, estaba parado en la sala. and I was telling them, Yo but les for estaba me and my diciendo- house, we're going to serve the Lord. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. The boys went in their bedroom and slammed the Y door. los niños entraron a su cuarto azotando la puerta. And so then the girls followed, Luego las niñas and they siguieron. slammed their door, and entraron then a su Sandy cuarto, slammed azotando la our puerta, door, y and Sandy entró a su cuarto azotando I was la puerta. left standing there with the cat and the Quedé dog. solo ahí con el perro y el gato. I mean, it was horrible. Fue horrible. We could probably spend hours Podríamos pasar horas defining the biblical role of the husband. definiendo el rol bíblico del esposo. However, for our study here, we will be focusing primarily Para fines de este on estudio what vamos the a Bible says are the root issues. enfocándonos en lo que la Biblia explica como la raíz del problema. And we, so what are the major, basic, foundational areas to consider ¿Cuáles son las áreas principales, in this whole fundamentales que debemos de considerar subject of the en todo biblical este role of the husband? asunto o tema del rol bíblico del esposo? Well, I think we've boiled it down to two things. Podemos resumirlo en dos cosas. The first one is servant leadership. La primera es ser un líder de servicio, un siervo líder. I want you to think about that. Quiero que piensen en eso. Servant Un siervo, leadership. liderazgo de servicio. O siervo líder, liderazgo de servicio. And the second is Y el segundo la Es- segunda cosa es unselfish love. amor desinteresado o amor no egoísta, sin egoísmo. Now the women have about, we're going to get into that tomorrow or tonight, Hoy en la noche vamos a entrar en and esa they're going to parte have a para few more little areas that they need to think about, guys. las So mujeres y también I made hay it- áreas en que las mujeres tienen que pensar. we're making it real simple for us. Para nosotros lo vamos a hacer muy simple. There's only two things we got to remember: Solo hay dos cosas que hay que recordar. servant leadership Liderazgo de servicio and selfless y amor love. desinteresado o And everything No else will just flow out of that. todo lo demás va a surgir de estas dos cosas. Men, the price of servant leadership Hombres, el is precio de un siervo líder o is liderazgo basically de servicio high and hard. is what? Is It's, high? it's high and it's hard. Es alto y difícil. It may be cheap and easy for the dictator, Quizás sea fácil y barato o fácil para un dictador, for the hireling, for that person that's hired, para los que Working. son empleados, but never for the shepherd, pero nunca para servant leader. un pastor, a un siervo líder. The dictator dominates. El dictador domina, The hireling flees. eh, The employee los will flee. employees, los empleados huyen, But the good shepherd loves his sheep pero el buen pastor ama a sus ovejas and is loved by them, y es amado por sus ovejas. and he lays down his life Y él da su vida for the sheep. por las ovejas. True servant leadership involves this principle: El verdadero liderazgo de servicio implica este principio. death working in me De la manera que la muerte actúa en nosotros, gives life to you. en vosotros la vida. That's true servant leadership. Ese es el verdadero liderazgo de I will servicio. die Yo moriré so that you can live. para que tú puedas vivir. Look with me at 2 Corinthians Vean 2 de Corintios chapter 4, 4. and notice what we read beginning in verse 10. 2 de Corintios 4:10 comenzamos. Always bearing about in the body Llevando en el cuerpo siempre, the dying, por todas partes. and we could put to self,
la muerte de Jesús y podemos también of the Lord Jesus, poner que murió a sí mismo so Jesús that the life also of Jesus para que también la vida de might be Jesús manifested se in our body. manifieste en nuestros cuerpos. Notice what he said. Vean lo que dice. He said, always bearing Siempre about llevando in this body en este cuerpo this dying to self of the Lord Jesus. la muerte a sí mismo del Señor Jesucristo. Why? ¿Por qué? ¿Para qué? So that the life of Jesus Para que también la vida de might be Jesús seen in us. se manifieste o sea vista en nosotros. Now he says the same thing in the next verse, Y 11. dice exactamente lo mismo en el versículo 11. For we who live are Porque nosotros que always vivimos siempre delivered unto death estamos entregados a for muerte Jesus' sake. por causa de Jesús. Why? ¿Para qué? So that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Then he makes a statement in verse Y 12. luego está en el 12 una declaración. So then death works in us, De manera que la muerte actúa en nosotros but life in you. y en vosotros la vida. Over in 2 Corinthians chapter 12, En 2 Corintios 12, we looked at this verse, I think yesterday, creo que ayer vimos these este two versículo. verses. Beginning in verse 14, 2 Corintios 12, Paul says this, comenzando en el 14, Pablo dice esto. Behold, the third time He aquí por tercera vez I'm ready to come to you, estoy preparado para ir a vosotros and I will not be burdensome to you, y no seré gravoso a ustedes, because I seek not yours but you. porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Now remember, Paul is speaking here to the church at Corinth, Recuerden que Pablo está escribiendo a la and iglesia de los the Corintios church at Corinth was a mess. y la iglesia de Corintio era un desastre. And he says, I él dice, don't want anything from you. No quiero nada de ustedes, I just want this relationship. quiero esta relación con ustedes. Now think about the relational God. Piensen en un Dios That we have. relacional que tenemos. See, he wants nothing from us. Él no quiere nada de nosotros. He just wants us. Él solo nos quiere a nosotros. Jesus says, "Come unto me, Dice, all you that labor and are heavy laden, venid and a I'll mí give you todos los que rest." están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Matthew chapter 11, Mateo 11. verses 28 through 30. That's what he says. He says, 28, "Come on, 30, all es lo of que you dice. Vengan, that labor and are todos heavy laden, trabajados y cargados, and I'm going to give you y rest." yo les daré descanso. And then he says, Y luego dice, "Take my yoke tome mi yugo upon you." sobre vosotros. What's the only yoke that Jesus puts on us? ¿Cuál es el único yugo que Cristo pone sobre nosotros? It's a yoke of faith. Es un yugo de fe. That's the only yoke he puts on us. Ese es el único Just yugo que trust pone me. sobre nosotros. Solo Just confíen en come, mí. Solo just ven, all of you come, vengan and just trust me. y solo confíen en mí. Take my yoke of faith on you Toma mi yugo de fe sobre ti and learn of me, y he aprende de says. mí, dice Jesús. What does he want us to learn? ¿Qué quiere Él que aprendamos? Well, he tells us Ahí nos dice that I'm meek que soy and lowly in manso heart. y humilde de corazón. I don't put a lot of demands on you. No pongo demandas sobre ti. I don't want your money. No quiero tu dinero. I don't want your service. No quiero tu servicio. I don't want your No quiero sacrifice. tu sacrificio. I just want you. Solo te quiero a ti. That's what I want. Eso es lo que quiero. Can you imagine being yoked up with Jesus? Puedes imaginarte tener un yugo con Jesús. You stick your head in that yoke and you Te pones el and yugo you en tu look cabeza. over and there's Jesus. Y volteas a un lado y ahí está Jesús. You don't have to pull hard No tienes que jalar duro because he's all powerful. porque Él es todopoderoso. You don't have to think about where you're No going tienes que pensar hacia dónde vas because he's all knowing. porque Él ya sabe todo. All you have to do is by faith Solo tienes que hacer por just fe, walk along with him. caminar junto con Él. That's the Christian life. Esa es la vida cristiana. The Christian life is La vida nothing more than a cristiana walk no of es faith. más que un caminar por fe. Just stick your head in that yoke, Solo ponte el yugo, acknowledge and depend upon him, and conócelo just y depende de Él walk through life with him. y anda a través de la vida con Él. And so here in this verse 14, Paul says,
I don't want anything from you. Pablo aquí les dice a los I- corintios, I- no quiero I nada just de want ustedes, you. solo los quiero a ustedes. And then he says in verse 15, Y luego en el versículo 15 and I dice, will very gladly spend and be spent for y you, yo con el mayor placer gastaré lo mío, even though the more abundantly I love you, the Yeah. less you love me. yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. I can't tell you how No puedo God has used that scripture in my Decirles life. cuántas veces Dios ha usado este versículo en mi vida. Gentlemen, that's our role. Varones, ese es nuestro rol. I will very gladly spend and be spent for you, Con gusto me gastaré a mí mismo por ti, even though the more I love you, aunque entre más te ame, the less you love me. tú me ames menos. I can't tell you how many men No puedo decirles cuántos I have hombres discipled, counseled, discipulado, whatever you consolado, want to say, mentored mentoreado. over the last 24 Soy years mentor de todos estos años, that were in difficult marriages. que están actualmente en matrimonios difíciles. Rarely do I ever see a man Raramente he visto a un hombre that lives this out. que viva esto. I will very gladly spend and be spent for you. Con gusto me gastaré You don't have to love me back. It's por okay. ti. It's all right. I'll still love you. Tú no me tienes que amar más. No hay problema, yo aún así te amo. It's the quality of leaders Es característico la cualidad de los líderes that they can bear to be sat on, que pueden que soporten ser piled on o, aplastados by Cargados. by unreasonable people that put pressure con gente that irrazonable put pressure on us. que pone presión sobre nosotros. They just keep piling it on. Siguen presionándolos o ¿cómo se dice? Siendo cargados. It's the quality of leaders Es la that they cualidad can de- bear to De los líderes absorb shocks. que pueden absorber y cargar People come to unload on us. problemas sobre nosotros. La gente se puede descargar sobre nosotros. We walk in the house after a 10-hour day and our wife just unloads. Vamos a la casa después de 10 horas The de trabajo kids y come and nuestra esposa unload. se descarga sobre nosotros. It's the quality of leaders Es una that cualidad de los líderes act as a buffer, que actúan como un buffer, un regulador, a mediator, un mediador, a go-between, alguien que está en medio de otros. someone that leads people to a deeper relationship with Christ Alguien and que guía a alguien para reconciles. una relación más profunda con Dios o alguien que reconcilia. That's the quality of Esas son cualidades a biblical leader. de un líder bíblico. And a biblical leader Un bears all things. líder bíblico lo soporta todo. 1 Corinthians 13:7, and we'll look at this later, but it says 1 that Corintios 13, Love- no lo vamos a ver, pero dice, bears all things. El It amor endures all things. todo lo soporta. If she isn't responding to me, then I'll just kick her to the curb and go find another one. Say again that, please. I mean, that's our culture today. That's the way it is. Can you repeat that? What's our culture? When man fails, they just look for another one. When she doesn't respond to me Cuando in love, la esposa no responde en amor a mí, I'll just kick her to the curb solo la boto and go find another one. y encuentro otra, busco por otra. Esa es nuestra cultura hoy. Example of Paul. El ejemplo de Pablo. The wear and tear
and continual friction and trials Las continuas fricciones y desgaste y pruebas which come to servant leaders que vienen a los que son líderes are a great test of servicio. character. son una gran prueba de carácter. Look at James chapter 1. Vean por favor Santiago capítulo 1. Anybody think it's getting hot in here? Yes. Se está poniendo un poquito caliente. James chapter 1, beginning in verse 2. Santiago 1 comenzando en el versículo 2. He says, "My brethren, count it all joy Hermanos míos, tened por sumo gozo when you encounter various trials, cuando os halléis en diversas pruebas, knowing that the perfecting of your faith sabiendo que la prueba de vuestra fe produces endurance, produce paciencia. but let endurance have its perfect work, Mas tenga la paciencia su that obra you completa become para que seáis mature, perfectos, complete, cabales, lacking nothing." sin que os falte cosa alguna. I want you to think about that. Quiero que piensen en esto. Consider it all joy Consideren un when you gozo encounter various trials. cuando enfrentes diversas pruebas. Why? ¿Por qué? Because God is using that to Porque Dios perfect your faith. Está usando eso para perfeccionar tu fe. The perfecting of your faith La produces what? perfeccionamiento de tu fe It produces ¿qué? endurance. Produce paciencia o resistencia. Notice it doesn't go from God perfecting faith to maturity. Vean que no dice perfeccionar la fe y luego la madurez. It goes from Va de perfecting faith perfeccionar la fe to endurance, a paciencia o resistencia that you become complete, y entonces mature, te vuelves lacking nothing. maduro o cabal que no te falta nada. And see, that's where I think Ahí es donde the yo pienso men in our generation are quitters. que ahí justamente es donde los varones en nuestra generación abandonan ese liderazgo. Son, There's ¿cómo hay una there's palabra en no español para endurance. eso? Quitters. Desertores. Esa es buena. I heard on the Christian radio the other day, El otro día escuché en This, una radio cristiana this guy, a un hombre he wrote a book. que escribió un libro. Have you ever heard the word a wuss? No. Daniel knows Daniel, what a Daniel. wuss is. ¿Qué es? Bueno, es que no la quiero decir. Está muy fea. Pues, más o menos. It's A wuss? it's the feminizing of men. Ah, es cuando un hombre se vuelve femenino, ¿no? Afeminado. And he's written a book, I think it's entitled The Wussification of the Male. Y el libro se llama como la afeminación o afeminamiento, no sé, de los hombres. We're cowards. El hombre ahora son We, cobardes, we have no endurance. no tenemos We're resistencia, quitters. somos We desertores, give up. nos damos por vencido, We won't stay and fight. no nos mantenemos en la pelea, We won't stand up for what's right. no nos levantamos por lo que es correcto. And this is what James is saying here. Y eso es lo que está He says, diciendo Santiago. Consider it all joy Considéralo un gozo when you encounter various cuando trials, te enfrentes a diversas because pruebas. what God is Porque lo que doing, Dios está haciendo, He's perfecting your te faith. está perfeccionando la fe, But in order to perfect your faith,
Pero a fin de perfeccionar la fe, you've got to endure Tienes que trial after trial resistir after trial una after prueba y otra trial. prueba y otra prueba. And you have to trust God Tienes and que confiar en remain Dios in those trials. y permanecer You en you can't try to get out of the trial. En esas pruebas, no te puedes zafar de las pruebas. And that's what we do. Y eso es lo que hacemos. That's what Christian counseling, most Christian counseling is all about. De eso se trata mucha consejería cristiana. It's all about Todo es acerca de how to get out of the trial. Cómo salirte de las pruebas. You get angry, Te enojas you're angry with your wife. Con tu esposa, So you go to Christian counseling entonces vas con el consejero cristiano and they share with you Y te how to comparten stop being angry with your wife. cómo dejar de enojarte con tu esposa. But next week now you're angry with your neighbor. Pero la próxima semana ahora So estás you've enojado got to con go tu back to another counseling session vecino. because of this neighbor, and this neighbor keeps doing this, and you know, what am I supposed to do? y vas al consejero y le dices, mira, el vecino está haciendo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer para So no then you enojarme? get a rebellious Y child, después and tienes un hijo rebelde. and how see we never remain Nunca nos in the mantenemos situation, en una look to situación, God mirar a Dios and trust God in it, Confiar en Dios. and watch Him work y and ver a Dios give us the trabajar, endurance, and darnos then finally we're mature. resistencia y así es como somos maduros, llegamos a ser maduros. Turn with me to Isaiah chapter 50. Vean por favor Isaías 50. Beginning in verse 10. Isaías 50:10. Isaiah chapter 50 and verse 10, it says, "Who is among you that fears the Lord, Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová that obeys the voice of his servant?" y oye la voz de su siervo? Now, that's an Old Testament saint. Eso habla de un santo del Antiguo Testamento. Paul would have never said that. Pablo nunca hubiera dicho esto. He would have said, "Who Hubiera is it dicho. among you that has trusted Christ as his Savior?" Pablo hubiera dicho, ¿quién es entre vosotros alguien que confía en el Señor como su Salvador? But notice that he's walking in darkness and he has no light. Pero vean el texto, continúa y dice, Sí. el que anda en tinieblas y carece de luz. He's in the midst of a tremendous trial here, Está en medio de and he una doesn't have any prueba idea how he's tremendo. going to get out of it. y no tiene idea de cómo va a salir de ahí. Now, notice the remedy here. Noten cuál es el remedio aquí. Let him trust in the name of the Lord and rely upon his God. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Okay. Doesn't matter what the darkness you're in. No importa qué tipo de tinieblas You estás. just lost your job and Quizá perdiste you tu don't trabajo. have any idea how No you're tienes going to provide for your idea family. de cómo vas a proveer para tu familia. The remedy is El remedio trust in the name of the Lord and rely upon your es God. confía en el nombre de Jehová y apóyate en tu Dios. Remain in the dark Quédate en las tinieblas and just trust in the name of the y Lord ahí and en las rely upon your tinieblas, God. confía en el nombre de Jehová y apóyate en él. You've got cancer Tienes cáncer and you're given 3 months to live. y tienes 3 meses de vida. Trust in the name of the Lord and rely upon your God. Confía en el nombre del Señor y apóyate en tu Dios. You're in a difficult marriage. Estás en un matrimonio difícil. Trust in the name of the Lord and rely Confía en upon el your nombre de God. Jehová y apóyate en tu Dios. Rebellious children, Niños rebeldes, you can't pay your bills. no puedes pagar tus You've cuentas. got an unreasonable neighbor. Tienes un vecino The answer is irracional always the same. y la respuesta siempre es la misma. Notice what he says in verse 11 here. Noten lo que dice el versículo 11. Behold, He aquí, or watch out, o cuidado, o ten cuidado, all you that kindle a fire. que todos vosotros encendéis fuego. Okay, you're in darkness. Ok, estás en tinieblas, You don't see any way of getting out of it. no sabes cómo vas a salir de He ahí. said, watch out, all you that kindle a fire. He aquí, o cuídense de todos los que encendéis su propio fuego. You're trying to get a little light so that you can see how to get out of this mess. Estás tratando de prender una pequeña luz para que tú puedas ver cómo te sales de esas tinieblas.
Watch out, all you that kindle a fire, Cuidado los que encendéis that, fuego that compass yourselves about with sparks, y os rodeáis con teas. and walk in the light of whose fire? Andad en la luz de quién? Your fire. Anda en la luz de tu fuego. And in the sparks that you have kindled. Y en las teas que encendisteis. Notice what he says. Nota lo que This dice enseguida. you will receive from my hand. De mi mano os vendrá esto. You'll lie down in torment. En dolor seréis sepultados. That's what's happened Eso es lo que sucede in our society en today. nuestra sociedad el día de hoy. We have a whole culture full of people Tenemos toda una cultura worldwide llena de gente por todo el mundo that are not trusting in the name of the Lord and relying upon their God. They're lighting their own fire. en Dios y apoyándose en Él, sino están encendiendo su And propio everything is getting worse and worse fuego. and Y cada vez se worse. está poniendo peor y peor y peor. Because where's God? Porque ¿dónde está Dios? Unless the Lord builds a house, A menos de que they labor in vain that Dios build. edifique tu casa, el que edifica está trabajando en vano. Every time I have a couple come in, they're having marital problems. Cada vez que viene una Every pareja time. conmigo, cada My vez con problemas After they maritales, explain the situation to me, después de que me explican su situación, I always say to them, siempre les digo, so where's God in this? Dios, ¿dónde está en todo esto? And their answer, Y su respuesta es, nowhere. en ningún lugar. Every time. Siempre. It's always the same. They can't even look me in the eye when they say Siempre it. la misma respuesta. Ya no me pueden mirar a los ojos. Look with me over at Romans chapter 5. Vean conmigo en Romanos 5. Romans 5 and verse 3. Romanos 5:3. And not only so, Y no solo esto, but we glory or boast in tribulations, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, knowing that tribulation works endurance, sabiendo que la tribulación produce paciencia, and endurance experience, y la paciencia prueba, and experience hope. y la prueba esperanza. But if we bail out of the trial, Pero si buscamos salirnos de la prueba, we will never get to the hope. nunca vamos a llegar a la esperanza. See? There's never any hope for the next trial. No hay esperanza There's cuando never entremos a la any siguiente growth prueba. in perfecting of our faith. Dios no dejamos que Él perfeccione nuestra fe. And men, this is our role. Y hombres, este es nuestro rol, este es nuestro papel. It's not her role. No es el papel de ella, It's our role. es nuestro. We're the spiritual leaders in these Nosotros somos families. los líderes espirituales. We're the ones that are to lead our families Somos to los que hemos a deeper relationship with guiar a Christ. nuestra familia a una relación más profunda con Cristo. When I first came to know the Lord, about Cuando two recién conocí al Señor, or 3 years after I came to know the Lord, unos 2 o 3 años I, después de que conocí al I Señor, worked for an airline trabajé para una línea for aérea, 21 years. 21 años. That airline overnight went bankrupt. La línea aérea de un día para otro llegó a la bancarrota. We got a phone call Nos llamaron late night, en la noche said don't come to work tomorrow. y nos dijeron, ya no vengas a trabajar mañana. Next day was payday. Al día siguiente era el día de pago We had 7 cents in the bank. y nosotros teníamos 7 centavos en el banco. Had a wife and 4 kids. Y yo tenía una esposa y 4 hijos. And I looked at the scriptures that night. I sat with the scriptures. Y miré las escrituras esa noche And I could see that in Matthew chapter 6 that y pude ver en Mateo capítulo God was 6 going to take care of us. que Dios iba a tener cuidado de nosotros.
And I hung on to that truth. Y yo me agarré de esa verdad. I can remember sitting the family down Me acuerdo que senté Tell a mi them. familia alrededor and I mean, they were devastated. y les di la noticia. Ellos Our son estaban Scott was about 16 devastados. years old, and Mi hijo Scott tenía como he had 16 come to know the años. Lord about a year or so before, and Y él we'd había been tenido studying the Una the word experiencia con el together, and- Señor como por un año. he said, Dad, Y me dijo, papá, what are we going to do? ¿qué vamos a hacer? I mean, Dad, what in the world are we going to do? Papá, ¿qué cosa vamos a hacer? And I said, you know, son, Y yo le dije, hijo, looks to me like it's a really good opportunity parece to para mí que es una buena just trust oportunidad God. para simplemente confiar en Dios. He sat there a minute, and Se sentó un all of minuto a sudden he jumped up and he said, y de pronto brincó y dijo, Dad, papá, this is going to be fun. va a ser muy divertido. And it was fun. Y sí fue divertido. Somebody encouraged me to keep a diary of Alguien me alentó a tener everything that God did un diario para escribir las cosas que during Dios that period of time. hizo durante ese periodo. To this day, I still have those 5 pages front and back Hasta el día de hoy tengo esas 5 of páginas all that están de los God dos did lados for our escritas family de todo lo que Dios during hizo that por 2.5 nuestra familia. months until I got another job. durante 2 meses y medio hasta que encontré otro trabajo. And when I got another job, I was only making half as much as I was Cuando making encontré otro before trabajo solamente me pagaban la and mitad God de lo que continued ganaba antes, pero to take Dios care of us. continuó teniendo cuidado We de never missed a nosotros. house payment. We never missed a meal. Pagamos la casa, nunca nos faltó comida. There was only one time that we sat down Solo hubo una vez que nos and sentamos we didn't have anything to eat. y que no teníamos nada que comer. We didn't have any food. No había comida. And I said, let's sit down at the table Y dije, sentémonos a la mesa and let's pray. y oremos. We prayed and we thanked God for our Oramos, family. Le dimos gracias a Dios We por la thanked familia, Him for the way He was taking care of us, por and la there was a forma en knock que at the door. Él nos estaba cuidando y de pronto tocaron a la puerta. Sandy got up and she went to the door. Sandy fue a la puerta It was a friend of ours y había un amigo who had fuera been at his father's farm, que había estado en la and they granja had been butchering that day. de sus padres y estaban, ¿cómo se llama? Cosechando ese And they día. brought home Y cuando vino, all this meat that they couldn't get in their freezer. estaba la carne, estaban And they had a cortando box carne. this big full of steaks and roasts and hamburger and Habían estado cortando carne en su familia, entonces llegó con nosotros a regalarnos toda esta carne de hamburguesa y I could tell you steaks y todo. story after story after Puedo story platicarles of what God una did historia during tras that period otra of time. de todo lo que Dios hizo en ese periodo, en ese tiempo. It was in the springtime and Era and primavera Sandy said, you know, y Sandy dijo, ¿sabes? I sure wish we had some flowers to put around the Quisiera house. que ojalá pudiéramos tener algunas flores said, aquí well, alrededor de la casa. Let's pray. Y dije, Señor, pues Sandy, pues vamos a So we orar. prayed for flowers, and Y oramos por tener flores. Scott went. He was working at a gas station after Scott, school. mi hijo, estaba trabajando en So una he went estación de to work that gasolinera night, and some guy came in with a truckload of flowers. y fue a trabajar y había un hombre en la gasolinera con una camioneta llena de flores. And Scott said to him, Y Scott le dijo, what are you going to do with those flowers? ¿qué vas a hacer con esas flores? And the guy said, well, we used all that we were going to use, and Y él these dijo, we're just going to throw Pues away. ya usamos todo lo que teníamos que usar y estas pues voy a tener que Scott said, tirarlas. could I have some? Y Scott le Said, dijo, yeah. ¿me puedes dar unas? So he pulled his truck over and Entonces put a Scott bunch in the back of puso su Scott's truck. camioneta ahí And cerca y cambiaron todas las so the flores. next day we were planting these flowers around the house. Al día siguiente estábamos plantando todas estas flores en nuestra casa. And I said, Y yo you know, dije, it would be nice if we had some mulch to put around the flowers. much was much Mulch. mulch. Yeah, it's kind of ground up leaves and stuff that you put around. Acerrín, ok. Y entonces Tim dijo, ojalá pudiéramos tener ese acerrín para poner alrededor de las flores. So while Scott and I were on our knees planting flowers, we just decided we'd pray for some mulch. Y entonces mientras estábamos de rodillas plantando estábamos plantando las plantas, dijimos, And- pues vamos a orar para que and nos dé acerrín. We no sooner got done praying
and Sandy said, Y entonces mientras estábamos orando, Tim- Sandy dice, Tim, Tim, our friend Theron just called and he wants to borrow your truck. amigo quiere pedirte prestada su camioneta. I said, okay, just tell him to come over and get it. Y dice, ok, está bien. He came over and he got it, and Entonces vino y agarró he nuestra was camioneta. gone most of the day with it, and he came back Y cuando regresó con nuestra with a camioneta, half truckload of mulch. tenía la mitad de la camioneta He said, llena I de acerrín. was mulching around the house and I had too much and I thought maybe you could use it. Y dijo también, yo estuve usando acerrín en mi casa y me sobró todo esto y a lo mejor a ti te va a servir. But, I mean, just unbelievable Es things increíble. that God did. Increíbles cosas que Dios hizo. And when Scott went to the mission Y field cuando mi hijo Scott fue al campo misionero and he didn't have enough money y no tenía dinero suficiente, that the